absolutamente todo, sí le puede dar la pauta para saber cómo es que se están manejando los negocios. Y muy seguramente a esa contabilidad hay que mirarla con indicadores financieros, por una sencilla razón. La entidad me puede estar dando, la empresa me puede estar dando utilidades, pero estoy dando unas utilidades con un margen muy bajo que a la postre, en 2 o 3 años, me van a llevar a un estado de crisis económica. Las falencias de control de presupuesto. Muchas empresas ni siquiera hacen un presupuesto de lo que han de ser sus gastos y lo que han de ser sus ingresos. Y es fundamental, o de pronto lo hacen como por cumplir, pero no llevan realmente una supervisión puntual si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con ese presupuesto a efectos de hacer los ajustes del caso. Y las falencias en materia de endeudamiento y liquidez, de las cuales ya hemos comentado. Hay otras falencias también, así como tenemos falencias en ventas, podemos también tener falencias en la capacidad de cobro de nuestros deudores. Lo otro es que en muchas ocasiones también generamos, sobre todo en aquellas empresas que son de producción, demasiados desperdicios, demasiados despilfarros de todo, y a veces no pensamos que ahí hay platica que se está botando. No le paramos bolas a eso, ¿ok? Eso es como la vaca, ¿no? Que de pronto decimos, bueno, matemos una vaca y queremos es la carne, pero no sabemos que efectivamente el cuero de la vaca sirve, que de pronto hay otros órganos que vamos a desechar, que no solamente la carne, y que de eso podemos sacar provecho. Ahí está la innovación un poco. Los altos costos administrativos y operativos. Entonces son empresas que en ocasiones tienen unos sueldos para su junta directiva supremamente elevados, al paso que los trabajadores muy poco, pero eso finalmente termina siendo un desangre. Cuando uno está comenzando con empresa o es pequeña o mediana empresa, tiene que ser muy racional en los costos costos administrativos y operativos. Otro tema, utilidades que no se invierten en los negocios. Casi por lo general nosotros decimos bajo el criterio que vimos en la primera oportunidad, me interesan son las utilidades. Cerramos el año, hay muchas utilidades, esto fue lo que yo me gané. No, una empresa bien administrada hay que dejarle un colchón, y si estamos creciendo parte de esa utilidad, muy seguramente lo conveniente es capitalizar parte de esa utilidad para hacer más fuerte el capital social, y otra partecita, si se quiere, pues entonces irá al bolsillo de los socios. Pero si estamos creciendo, a veces es más conveniente capitalizar toda la utilidad. Los bajos niveles de rentabilidad es que esperamos, por ejemplo, una rentabilidad, un retorno de nuestra inversión, por decir algún 20%, y apenas nos están dando un 1%. Y nosotros a veces no nos percatamos de que la rentabilidad es del 1%, sino que eso dio utilidad, con eso nos contentamos. No, para eso son los indicadores financieros. El escaso control de áreas productivas. Allá dejamos que, digamos, sea el ingeniero de producción o sea la persona encargada de pronto de ventas o cosas similar, y los dejamos totalmente solos porque confiamos absolutamente y no hacemos ningún tipo de control. Y un capital de trabajo insuficiente. Entonces, de pronto, cuando nosotros vamos a crear una sociedad, decimos, no, pero es que ¿cómo la vamos a crear hipotéticamente con 100 millones de pesos si es que eso nos cuesta un mundo de plata ante la Cámara de Comercio? Y de pronto, mire, para impuestos también nos van a cobrar más. Pues es que ese capital de trabajo no es tanto por los impuestos, sino el capital de trabajo debe ser una realidad con base en la cual nosotros podemos desarrollar nuestra empresa. Tenemos que ser conscientes de eso, y que si podemos comenzar nuestra empresa con poco capital, la idea es llegar a acumular anualmente o periódicamente hasta lo que realmente necesitamos. Lo otro es una falta de experiencia administrativa. En muchas ocasiones gerenciamos por intuición, simplemente montamos nuestros negocios o colocamos a personas que no han sido formadas para manejar negocios. Y vuelvo y les digo, ese no es el problema es si no nos capacitamos para eso. La contratación de personal inadecuado, ya lo hemos hablado. La mala administración de inventarios quiere decir, si usted tiene mucho inventario, usted tiene un lucro cesante, usted está perdiendo un jurgo de plata si tiene inventarios. Por eso, y ustedes lo han visto en el sector automotriz, que a veces uno llega a comprar un vehículo y le dicen, señor, es que el vehículo se lo entregamos en un mes porque tenemos muchísimos pedidos y entonces denos un plazo de 15 días, un mes. No, pues que no se trabaja así, ahora se trabaja es sobre
pedido y no voy a sacar por allá 1.000 o 2.000 o 3.000 carros si de pronto se venden. Entonces, ahí hay que revisar políticas. Finalmente, el uso de recursos de la empresa para fines personales y familiares, que es lo que me hemos dicho. Bueno, la ausencia escasa o estratégica de planeación, ya también lo hemos analizado. Errores en la implementación de tecnología, que es otro de las falencias que a veces se tienen en las empresas. Una escasa o nula utilización de tecnología. O sea, tenemos máquinas antiquísimas, tenemos computadores de hace 10 o 15 años, etcétera, etcétera. O lo otro, equipamos totalmente con una excelente tecnología, nos metemos en deuda por poner a punto, pero no utilizamos esa tecnología, la subutilizamos. Lo otro es eso, la obsolescencia tecnológica y ausencia de buenos sistemas informáticos para materia de información. En ocasiones, no es que el gerente tenga que estar pendiente de todo, sino que en su computador hay sistemas hoy en día que le llega toda la información y él en media hora puede estar atento cómo va su empresa. No esperar hasta hacer reuniones, a convocar a todo el mundo, etcétera, etcétera. La escasa capacitación, actualización de conocimiento del parte del propietario y del administrador, ya lo hemos hecho, y simplemente algunos otros factores que eso sí son mucho más complejos para manejar, como son las políticas estatales que pueden ser en ocasiones perjudiciales, recesión económica, tasas de cambio, desastres naturales que son imprevisibles y hurtos o fraudes que se nos pueden presentar en las empresas. Entonces, simplemente la conclusión de esta charla es que el empresario debe estar atento a cualquiera de estos factores. No es un solo factor el que nos puede llevar a la crisis, pueden ser muchos factores. Entonces tenemos que prevenir la crisis. Lo otro es que, como en muchas ocasiones nosotros no estamos dotados absolutamente, hay que tratar también de asesorarnos de personas que conozcan del tema. Yo siempre coloco el ejemplo de los grandes empresarios, que ustedes siempre los verán acompañados. A un lado tienen un personaje y al otro mucho. No son los guardaespaldas. Uno es el abogado y el otro es el financiero. Si el financiero le dice, señor, el negocio es muy bueno, listo, y por el otro lado le pregunta al abogado, señor, esto vamos a tener inconvenientes, y cuando le dice, mire, por ambos lados estamos blindados, es cuando se realizan los negocios. Entonces, también ese es un llamado. Y finalmente es que no solamente miremos aquellas empresas exitosas, que hay que mirar cómo llegaron al éxito, sino finalmente también por qué algunas de ellas que son exitosas también fracasaron, para no cometer los mismos errores. Entonces, les agradezco la atención, espero que sirva estos comentarios para algo. Por ahora les quiero presentar al doctor Juan Camilo Herrera Carrillo, administrador de empresas y abogado con estudios en análisis financieros, auditoría y organización empresarial. Se ha desempeñado como asesor del superintendente de sociedades. Es miembro del comité de la redacción y elaboración del proyecto de ley sobre el régimen empresarial de insolvencia económica en Colombia. Fue además coordinador del Comité de Reorganización Económica, Acuerdos de Reestructuración y Diagnóstico Concursal. En la actualidad es el coordinador del área de registros de especialistas de la Superintendencia de Sociedades. Combina el papel de funcionario con su labor de conferencista y catedrático universitario. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Juan Camilo Herrera Carrillo. Muy buenos días a todos. Ante todo, un agradecimiento a la Cámara de Comercio de Bogotá, al doctor Santiago Fonseca, a la firma de abogados Urazán, abogados asociados, por esta invitación que nos hicieran a participar en este foro, a ustedes por haber aceptado esta convocatoria, un gran número de personas que están asistiendo a este evento. Estoy aquí para compartirles un tema que creo y estoy seguro es de suma importancia para el empresariado colombiano, para las personas que desarrollan actividades empresariales y en general para todas las personas que hacen parte del Estado colombiano. Yo quisiera iniciar pues comentando que los temas que vamos a desarrollar en este pequeño tiempo, 45 minutos, una hora, hacen referencia a
al derecho concursal. Al derecho concursal, que es una materia que es de suma importancia en el desarrollo económico de un país, en especial de Colombia. Y podemos asegurar que el derecho concursal, con toda seguridad, hace parte y se debe a la empresa. Y este derecho concursal aparece cuando la empresa pues tiene dificultades, cuando la empresa está en crisis. Es un derecho que su aparición en el empresariado tiene que ver cuando ella tiene dificultades de índole económico y financiero. Cuando la empresa nace, cuando la empresa está en un desarrollo económico, digámoslo, exitoso, pues el derecho concursal seguramente no tiene aparición. Este derecho, entonces, aparece en los momentos difíciles, aparece en los momentos en que el empresario no sabe qué hacer. Por eso, repito, el derecho concursal se debe a la empresa. Su nacimiento y desarrollo legislativo y de toda índole se ha realizado por la importancia de la empresa. Por eso, la frase que tiene la Constitución Nacional en el artículo 333 de la Carta, que dice que la empresa es la base del desarrollo económico de un país, es importantísimo. Eso es lo que se tiene en cuenta. Y por eso, en nuestro desarrollo legislativo colombiano, podemos asegurar, está a la vanguardia del derecho concursal en el mundo. En la actualidad estamos posicionados por el desarrollo de estos procesos de ayuda y de protección al empresario en el lugar 12 del mundo, entre los países que tienen derecho concursal de cierta manera desarrollado o que han introducido sus normas en ayuda al empresariado en dificultades. Esta evolución se debe a varias, que me voy a referir muy rápidamente, a varios eventos. Primero, que el derecho concursal colombiano está en manos de una entidad que ha investigado, que ha desarrollado el tema de manera ágil, de manera investigativa, de manera basada en la experiencia, como lo es la Superintendencia de Sociedades. Creo que esa es una ventaja frente a otros países de Latinoamérica y de América, que el derecho concursal ha estado en manos única y exclusivamente de la jurisdicción. Aquí hay que tener una combinación especial entre la agilidad administrativa y la investigación jurisdiccional, que en este caso colombiano está en manos de la Superintendencia de Sociedades. Por eso tenemos una legislación acorde con los momentos económicos. Hemos tenido concordato, la figura concordataria, hemos tenido la figura del acuerdo de reestructuración. Hoy por hoy tenemos la figura de insolvencia, en que está alrededor de dos procesos de suma importancia, como son la reorganización y la liquidación. Estas estructuras están acordes con las tendencias mundiales y con la experiencia. Garantizamos con estos procesos el debido proceso y la agilidad, la oportunidad que es tan importante en el desarrollo concursal. El derecho concursal, entonces, es un derecho protector, porque protege a la empresa, protege al acreedor. Es un derecho alterno, porque aleja al empresario, a los acreedores, de los mecanismos agresivos, de los mecanismos que generan litigiosidad, que generan controversia. Cuando un acreedor no es atendido oportunamente, cuando un acreedor no es atendido oportunamente, el deudor queda a expensas de las tradicionales mecanismos de agresividad que tiene el acreedor frente al ejecutivo, frente al cobro de su acreencia. Entonces el derecho concursal aparece allí como un derecho protector, como un derecho en que garantiza la igualdad entre los acreedores frente al deudor. Es un derecho garantizador, es un derecho especial, es un derecho que protege realmente a la empresa. En Colombia, entonces, hoy por hoy, contamos con mecanismos de recuperación y contamos con mecanismos de liquidación. Estos dos mecanismos, pues, son garantía del orden público económico, porque vamos a encontrar ubicado a la empresa en el sitio que corresponde. El empresario que puede recuperarse tendrá el derecho
a beneficiarse de un mecanismo de recuperación, que para el caso se denomina proceso de reorganización. Y si el empresario tiene dificultades tan altas, dificultades que no le permiten en un momento determinado recuperarse, pues está también a su disposición el mecanismo de la liquidación judicial, que no es un mecanismo que finalmente termine con la empresa. Lo que hace el mecanismo de liquidación es cambiar de dueño en el sistema empresarial. Sus recursos, sus activos van a pasar a otra persona, que pueden ser los acreedores o quien esté interesado en esos recursos en su adquisición. Estos mecanismos, aterrizándolos un poco, tienen una finalidad clara y concreta. El proceso de reorganización, como lo menciona la ley, es un mecanismo que busca un acuerdo para que el deudor logre regularizar sus relaciones comerciales, sus relaciones contractuales de toda índole, en general, y a través de un acuerdo poder buscar la recuperación, el mantenerse en el mercado y poder generar empleo, poder generar tributos, poder generar intercambio, poder generar riqueza. Mientras una empresa se mantenga en el mercado, está generando riqueza de toda índole, empleo, tributos, para que el Estado pueda retribuirlos a la ciudadanía, a sus conciudadanos. Y la liquidación judicial, lo que se busca con ella es la entrega rápida y oportuna de sus bienes a otras personas, denomínense acreedores o interesados en los recursos. Estos dos mecanismos, entonces, lo que buscan es la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y como fuente generadora de empleo, en el término más rápido y oportuno que se pueda lograr durante el proceso. Es importante manifestar que un empresario que aspire a recuperarse a través del mecanismo de reorganización, per se, el acceder a este mecanismo no es su salvación, no es el mantenerse en el mercado automáticamente. La ley le garantiza como tal el poderse entender con los acreedores en un momento o en una instancia de tranquilidad para poder negociar. La ley lo que le permite, como lo es una herramienta, como lo es el poder el deudor acceder a estos mecanismos de recuperación. El deudor tiene que también contar con su facilidad, contar con su habilidad para mantenerse en el mercado, para mantenerse en sus ventas, para mantenerse en el desarrollo empresarial. Y a su vez, otra herramienta sería la ayuda, el concurso del acreedor. El permitirle al acreedor contar con tiempos, plazos y hasta quitas en las acreencias, en sus intereses y si es posible en el capital, en un tiempo determinado, en un tiempo que son ellos los que lo van a establecer. Entonces, la ley es una herramienta, es un mecanismo que le puede permitir al deudor salir adelante, pero no solamente la ley lo permite, ese concurso es necesario. Experiencias varias hemos tenido en donde los empresarios se acogen a este tipo de procesos sin lograr ningún beneficio, porque el deudor entrega sus fuerzas, no participa, el acreedor no ayuda. Entonces es un concurso de cosas, es la ley, es el deudor, es el acreedor, es el concurso de cosas que tienen que sumarse para que el empresario pueda salir adelante. En este tipo de procesos concursales, la ley ha establecido como principio fundamental e importante para el empresario la información. El principio de información que está basado en la regulación contable, que está basado en las estadísticas que maneje el deudor, está basado en la contabilidad, está basado en la historia jurídica de la empresa, en la historia jurídica del comerciante. Entonces, este principio de información se hace necesario para que el empresario pueda presentar a los acreedores todo lo necesario para que los acreedores puedan tomar una decisión. Acuérdense que en este tipo de procesos el empresario está de manos del acreedor. La información es básica.
¿Qué hace parte de la información de él? La contabilidad, los libros jurídicos, las proyecciones que pueda mostrar a los acreedores. El empresario tiene que demostrar de manera clara para dónde va, cuáles son sus posibilidades, y son los acreedores a través de esa información que pueden tomar una decisión. Entonces, los procesos colombianos concursales, a diferencia de los procesos concursales anteriores, como lo fue el concordato, como lo fue la quiebra, que no partían de la información, hoy por hoy se parte de la contabilidad del empresario. El auxiliar de la justicia, el promotor, el liquidador, todo lo construyen y lo deben construir con base en la información. Luego, un proceso concursal que no nazca la información que tiene el empresario está llamado a fracasar. Está llamado a no producir los efectos que la ley busca para el empresario que quiere recuperarse. Entonces, el llamado en esta charla, en este momento, es que la información es lo más importante para el proceso de reorganización, para el proceso de liquidación, para lo que se quiere como finalidad del mismo. La ley 1116, en los requisitos que establece para el empresario en el proceso de reorganización, establece como requisito fundamental que toda esta información esté soportada y haya nacido de la contabilidad del empresario, que haya nacido de los libros jurídicos y decisiones que se han tomado en la historia del empresario. Igual, en la liquidación judicial, el liquidador, con excepción del abandono de los negocios cuando el empresario no está en el lugar o en la sede social, debe soportarse toda su gestión en la información que repose en la sede social, que repose en los libros contables. Hasta el punto que si el empresario no tiene información, porque no la construyó en su historia de la empresa, esa liquidación, el juez puede llamarla o condenarla a una liquidación voluntaria, a una liquidación en donde el Estado no se hace cargo para realizar y finalizar el negocio que ha carecido de información. El proceso de reorganización, que es el mecanismo recuperatorio con que cuenta el empresariado colombiano, cobija a todo el sector real. Está encaminado para que este sector real pueda recuperarse. Este mecanismo consta básicamente de dos etapas fundamentales, antecedidas de unos efectos que hacen que ese deudor pueda negociar. ¿Qué efectos se generan entonces cuando un empresario quiere recuperarse? Y una vez el juez o la superintendencia generan el auto, la providencia de admisión, se generan unos efectos de carácter jurídico y de carácter práctico que van a permitir que este empresario pueda negociar de manera pacífica en las relaciones que debe llevar con el acreedor. ¿Qué efectos se dan principalmente? Que ningún acreedor puede cobrar sus créditos en un foro individual. Este acreedor tiene que ir obligadamente a la mesa concursal, al foro concursal. Todos los jueces ordinarios pierden competencia. Esos procesos ejecutivos, esos cobros persuasivos, esos cobros coactivos que se están realizando en contra de ese deudor, van a ir al foro concursal, porque no tienen otro lugar a donde cobrar sus créditos. Ese es un efecto importantísimo. Al igual que los acreedores que no han iniciado procesos, al igual que los acreedores que no han iniciado cobros de alguna naturaleza, tienen que hacerse parte en el proceso. O sea que hay una universalidad, hay una colectividad en donde el acreedor tiene que, por obligación, hacerse parte allí. Otro efecto importante, ya en favor de los acreedores, es la prohibición del deudor que acceda a un proceso de estos de no poder vender sus bienes, de que con su masa general de bienes, que son todos ubicados geográficamente donde estén, fuera del país, dentro del país, en el estado jurídico y en el estado físico en que se encuentre, harán parte de la garantía con que cuentan los acreedores. De tal manera que esa universalidad es garante para deudor y para acreedores en beneficio de la negociación. Pues no sé el reglamento cómo está.
al final de la conferencia, con mucho gusto. Al final del evento, me dicen acá. Al final del evento, anoten sus preguntas y trataremos de responderlas. Les decía entonces que otro efecto importante en un proceso de organización que busca la recuperación de la empresa a través de un acuerdo es la continuidad de los contratos. Los empresarios que tengan contratos suscritos con los acreedores o con las personas con que negocian, son contratos que deben mantenerse durante todo el curso de reorganización. Y estos contratos solamente podrán terminarse por efectos mismos de lo escrito en el contrato. Cualquier cosa que esté escrita en contra de eso se entiende que no tiene efectos. Esto con la consecuencia de que el deudor pueda seguir operando, que pueda seguir desarrollando su actividad, pueda desarrollar su giro ordinario en los negocios. Otra cosa importante para mencionar dentro de los empresarios que aspiran a reorganizarse es que si tienen contratos de tracto sucesivo, contratos de arriendo, estos contratos de leasing no podrán darse por terminado por efecto de que se deben a creencias anteriores a la apertura del proceso. Todas esas acreencias van al foro del acuerdo. Todas esas acreencias hacen parte del acuerdo. Y otro efecto, en respeto de los acreedores también, es que todas las obligaciones que se causen con posterioridad o que nazcan con posterioridad a la apertura del proceso, esas son acreencias que deben atenderse de manera privilegiada y no pueden hacer parte del acuerdo. Entonces, la historia de una persona que aspira a recuperarse está dividida en dos. Las acreencias anteriores a la fecha del procedimiento y las acreencias que nacen con posterioridad a la fecha en que ha sido admitido al proceso de reorganización, al proceso de recuperación. Todos estos acreedores tienen que ser calificados y graduados, son acreedores que van a tener un poder dentro de la negociación para lograr el acuerdo, a través de una negociación, a través de un término que la ley da, para que los acreedores puedan llegar a un acuerdo si así lo quieren y si así lo estiman. Este proceso de recuperación, valga la pena decir, tiene mucho cuidado en las relaciones que el deudor tiene con sus acreedores vinculados, llámese vinculados con la matriz, llámese vinculados con su socio gestor, mayoritario o controlante, llámese control con los administradores, revisores fiscales, por acreencias que ellos tengan con la empresa. O sea que son acreencias que si bien se van a atender, si existen, son acreencias que van a ser postergadas. O sea, todas esas acreencias que tiene el empresario con sus empresarios vinculados van a ser postergadas, o sea, se van a pagar de último, respetándose entonces, en este sentido, a los acreedores que no tienen relación con el empresario, que son pues los trabajadores, que son la banca, que son los proveedores, que son los acreedores realmente que van a tener que otorgar un sacrificio en este negocio jurídico para lograr el acuerdo. Pero sus vinculados, como lo dije, van a tener que hacer un sacrificio que es permitir, por orden de la ley, que se paguen posterior a esos créditos que por naturaleza han estado relacionados con el deudor, de alguna manera en los negocios que desarrolla este empresario. El acuerdo a que el empresario aspira, este acuerdo debe cumplir con unos requisitos, debe tener o cumplir con los elementos que establece la ley para que se tenga como un convenio válido y cobije a todos los acreedores. Esas son las ventajas de llegar a un proceso de estos, que en el convenio van a quedar vinculados tanto los acreedores que han expresado su voto positivo, como los ausentes y como los disidentes. Hay una atracción del 100% de ellos, que le van a permitir al empresario entonces, en el tiempo que se plasme en el mismo, recuperarse. Estos acuerdos pues tienen que cumplir con la ley, estos acuerdos tienen que ser válidos, o sea que todo lo que establece la ley quede consignado y establecido dentro del escrito que sirve de pacto, que los obliga a todos. El derecho concursal colombiano
también creó una figura muy importante, que es la posibilidad de que los deudores, empresarios y los acreedores puedan realizar acuerdos de reorganización por fuera del juez, o no frente al juez, de manera privada. Ellos de manera espontánea pueden sentarse, negociar las relaciones que tienen de carácter pecuniario, de carácter dinerario, todas estas obligaciones, negociarlas y plasmarlas, su forma de pago, en un escrito, privadamente, con el voto de la mayoría de los acreedores y con el voto del deudor, y una vez tengan ese acuerdo preparado, elaborado, para que tenga efectos sobre las personas que lo han votado negativamente o que no se han hecho partícipes en el proceso, una vez elaborado, llevarlo al juez, para que este juez lo valide. Esta validación tiene efectos como si se hubiera construido dentro del proceso judicial, que es una ventaja inmensa, porque el juez, una vez lo trae de manera rápida, cita a la audiencia para resolver sobre el acuerdo, y si el acuerdo es legal, este acuerdo tiene efectos como si hubiera sido construido y elaborado frente al proceso judicial. Ese es un mecanismo que en Latinoamérica tan solo 3 o 4 países lo tienen, como Chile, Brasil, Colombia y Argentina. Es un mecanismo realmente novedoso, revolucionario, pero que no está acomodado en la práctica para todos los empresarios. Aquí tienen que mirarse muchas características para escoger como mecanismo de recuperación la validación judicial de acuerdos privados. Diariamente hay muchos acuerdos, pero que son acuerdos unánimes. Aquí este acuerdo con la mayoría hace que el 100% de los acreedores queden vinculados al proceso, queden vinculados a los efectos que se generan en ese acuerdo que los hace obligatorio para todos. Les decía que este tipo de acuerdo no se acomoda a todos los tipos de empresarios, porque así nos lo ha mostrado la práctica, no porque la ley haga una discriminación, de ninguna manera. Este acuerdo privado, para validarlo por el juez, está dado para todos los empresarios, pero aquí lo que influye son varias cosas. Primero, que el deudor no sea un deudor que se haya desgastado, es un deudor que esté frente a los acreedores aún todavía con voz, que tenga validez su expresión, que no haya quedado mal con anterioridad, que le permita sentarse a una mesa a negociar, porque van a estar privados, aquí no hay ninguna autoridad. Entonces es importante ese factor a tener en cuenta en la negociación de un acuerdo privado, que el deudor todavía esté vigente frente al acreedor. Segundo, que cuente con información, como les decía, que tenga una contabilidad impecable, que sus estados financieros, sus planes de trabajo, de acción, sus planes de negocios demuestren realmente que puede salir adelante, para que sea oído por el acreedor. En los negocios actuales los acreedores ya no oyen discursos, ya los acreedores, sus decisiones están todas soportadas en lo que el deudor de manera documentada le muestre para tomar la decisión. La banca, los acreedores fiscales, llámense la DIAN, la Secretaría de Hacienda, y algunos proveedores exigen ya de manera profesional la sustentación de los planes del empresario. No como hace 20 años o 30 tal vez, que en un discurso muy bien echado en un auditorio o en una mesa, pues se convencía a los acreedores de que su negocio era viable. Hoy no, hoy esa viabilidad debe estar plasmada en los documentos, en las proyecciones, en las fórmulas, en todo lo que propone, para que este acreedor logre tomar una decisión de manera adecuada. Entonces, ahí vuelve a imponerse el principio de la información que lo exige nuestra concursalidad, que es que la contabilidad demuestre la verdadera situación real, económica y financiera del empresario, que parta de lo que ha realizado el empresario hacia el futuro, o sea, que esté sustentado esas proyecciones que muestran en lo que ha realizado en operaciones anteriores, no en una imaginación hoy por hoy de convencer a un acreedor políticamente. No, aquí todo es documentado. Entonces van dos características importantes a tener en cuenta: que el deudor no esté desgastado y que sus propuestas estén soportadas en la documentación, en la información que está en libros,
que está en los libros jurídicos, que está en los libros contables y en todos los demás documentos que le sirvan de base para que el acreedor tenga la posibilidad de decidir. Este procedimiento de validación privada también reduce costos. ¿Por qué reduce costos? Porque no se requiere de la